¿Algún problema de los de funciones trigonométricas? ¿No? Bueno, vamos a empezar con el siguiente grupo de funciones trascendentes, a las cuales vamos a llamar funciones logarítmicas. Miren, estas funciones logarítmicas están hechas a base de potencias. Por eso se dice que las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas son inversas una de la otra, porque, como les digo, están hechas a base de potencias. De hecho, crear una tablita de logaritmos pues no es más que jugar con las potencias de una cierta base. Lo que sí puede ser diferente es esa base precisamente, y dependiendo de la base, tenemos diferentes tipos de logaritmos. Uno que llamaremos LN, que es el logaritmo natural. El logaritmo natural es aquel que tiene como base el número e o exponencial natural, es decir, es la función inversa del exponencial natural. Está hecho en base a potencias del número e. Otro logaritmo también muy utilizado es el logaritmo decimal, que está hecho en base a potencias del número 10. Pero no solamente el número e o el número 10 pueden ser bases de logaritmo. De hecho, cualquier número, ustedes pueden crear su propia tablita de logaritmos en la base que ustedes quieran. Base 5, base 8, base 4, simplemente jugando con las potencias de ese número. Cuando la base es diferente de e y de 10, entonces se representa como logaritmo natural en base a b, donde ella puede ser cualquier número, cualquier base. Cuando no lleva ese numerito abajo, ya se da por hecho que la base es 10. Miren, no nos vamos a meter muy a fondo con el estudio de los logaritmos. Esto podría llevarnos varias clases. Solamente comentar que existen, cómo es que se forman. Y bueno, si recordamos un poquito la gráfica, de cómo se comporta la gráfica de la función logaritmo natural, que pues es igual para todos. Corta el eje de las x, donde x vale 1, y vale 0. Y entonces podemos ver que la curva no corta el eje de las y. Tampoco existe donde x es negativa. Por esa razón decimos que el dominio de la función logaritmo natural son valores de x que sean mayores que 0. Ni siquiera el 0, y mucho menos los negativos. De hecho, si ustedes toman su calculadora y le quieren sacar el logaritmo natural a 0 o algún número negativo, les va a marcar un error. No existe. Por eso, en algunos casos, a la cantidad que se ve afectada por el logaritmo, algunos los ponen dentro de un valor absoluto. Esto del valor absoluto, ustedes ya saben, nos sirve para obtener siempre resultados positivos. Entonces, ponerle un valor absoluto es para que siempre exista esa función, porque si ese argumento es negativo o es 0, el logaritmo no existe. Para esas cantidades el logaritmo no existe. Por eso decimos que el dominio de la función logaritmo natural son valores mayores que 0. En cambio, con el rango o recorrido, que son los valores de y, ahí no hay problema. Y sí puede ser negativa, tenemos gráfica abajo del eje de las x. Y puede ser 0, que es donde corta el eje de las x. Y y puede ser positiva, entonces con el rango no hay ningún problema. El rango son todos los números reales. Lo que sí tiene restricciones es el dominio. Repito, el dominio son solamente valores de x que sean mayores que 0. Y bueno, les digo, no vamos a meternos con resolver ecuaciones logarítmicas, ni a demostrar algunas propiedades, ni mucho menos. Simplemente lo que vamos a necesitar para derivar este tipo de funciones. Y bueno, así como las funciones trigonométricas tienen lo que llamamos las identidades para poder reescribirlas, cambiarles de forma,
buscando siempre que la derivada sea lo más fácil posible, bueno, pues las funciones logarítmicas tienen tres propiedades que créanme, son de mucha utilidad, en verdad que nos van a simplificar mucho las derivadas. Si nosotros las entendemos bien y las podemos aplicar, verán ustedes que la derivada de ciertas funciones, porque no en todas se puede aplicar, pero donde sí se puede, va a ser mucho más fácil con el uso de estas propiedades. La primera propiedad nos habla de una potencia cuando A está elevada a la K, nos dice que el exponente baja como coeficiente, K por logaritmo natural de A. Obviamente va a ser mucho más fácil derivar el producto de una constante por una variable que una potencia. 2, nos dice otra propiedad que el logaritmo de un producto equivale a la suma de sus logaritmos. Y una tercera propiedad nos dice que el logaritmo de un cociente equivale a la resta de sus logaritmos. Yo sí les voy a recomendar que ahorita que estamos derivando funciones logarítmicas, tengan a la mano estas tres propiedades. Si las podemos utilizar, hay que hacerlo. Con toda seguridad, lo que resulte va a ser más fácil de derivar. ¿Por qué decimos esto? Pues ya les dije, es más fácil derivar una constante por una variable que una potencia. Es más fácil derivar una suma de logaritmos que un producto. Es más fácil derivar una resta de logaritmos que un cociente. Entonces, esa es la ventaja que tiene esas propiedades, que nos van a simplificar la función haciéndonos una derivada más fácil. Pero sí necesitamos saberlas aplicar, miren. Y realmente son solamente estas tres. No tenemos propiedad para la suma, ni tampoco para la resta. Solamente potencia, producto y cociente. No hay más. Eso es todo lo que tenemos. Y hay que traerlas anotadas ahí en un papelito. Si quieres, en la misma hojita donde anotaron sus identidades trigonométricas, ahí anoten estas tres propiedades, no con las derivadas, sino con las identidades. Y sí las vamos a usar mucho, créanme que donde se puedan utilizar hay que hacerlo. Esto nos dará una función más fácil de derivar. Ahora, vamos a empezar a estudiarlas con, primero, los logaritmos naturales, que son los que tienen como base el número e y que se representan como ln. Y más adelante veremos cómo se derivan logaritmos decimales o en otras bases. La formulita cambia un poquito, por eso es que no podemos revolverla. Primero logaritmos naturales y después veremos logaritmos en otras bases. Y bueno, la formulita para derivar un logaritmo natural de u, esta es de las más sencillas que tenemos en todas las derivadas que vamos a ver. Nos dicen que la derivada del logaritmo natural de u será derivada de u sobre u. Entonces, arriba va la derivada de u, esa u' se lee así, derivada de u sobre u. Y esa es la manera en cómo se deriva un logaritmo natural. Repito, después de ver esto, ya estaremos viendo logaritmos en otras bases. Cambia un poquito la regla para derivar. Es un poquito el cambio. Y ya en su momento ya lo platicaremos. Bueno, miren, estamos en las páginas 51, 52 y 53. Yo no sé si ustedes, bueno, sí ya deben de saber que yo tengo otros grupos de cálculo. En total tengo 4. Lo que voy a hacer es resolver problemas diferentes en cada uno de los grupos. Y luego los voy a subir a un canal de YouTube. Para que cuando ya estén ahí, les voy a compartir la liga y ustedes puedan entrar a ver los problemas que hice, por ejemplo, en la clase de las 7 o en la de las otras clases, que van a ser diferentes a los que voy a resolver con ustedes. Para que si quieren ver más ejemplos resueltos, pues ahí los pueden encontrar. Van a ser diferentes los problemas que voy a hacer con ustedes a los que haré en el resto de las clases. Lo van a poder identificar por el número de grupo. Por ejemplo,
Ustedes son el 4009. Bueno, va a traer 4009 y la fecha de hoy, que es la clase de hoy. Ahí hay otras clases del semestre pasado donde también resolvimos algunas derivadas para que si quieren buscar dentro de esos videos que hay ahí, alguno que les pueda servir para poder estudiar pues adelante. Ahí los pueden encontrar. Entonces, ya que termine la última clase, ya más bien por la tarde, les comparto la liga para que ustedes puedan ir viendo otros problemas diferentes. Bueno, vamos a empezar y vamos a resolver primero el problema número 2. Nos dice logaritmo natural de la tangente de x sobre 2. Aquí también hay que tener mucho cuidado con la nomenclatura. Pasa algo parecido que con las funciones trigonométricas. Necesitamos identificar cuándo es un producto y cuándo es un logaritmo natural de 1. En este caso, este problema, me falta el igual. Este problema está interesante porque podríamos confundir esto y pensar que se trata de un producto. La verdad es que no. El logaritmo natural, al igual que las funciones trigonométricas solas, no tienen sentido. Tienen que afectar a algo que llamamos argumento. Y en este caso, todo lo que está entre paréntesis es el argumento de la función logaritmo, al cual llamaremos u. Por lo tanto, lo que tenemos es un logaritmo natural de u. Si ya es un logaritmo natural de u, significa pues, que no podemos aplicar propiedades, que ya estaremos en condiciones de derivar directamente. Logaritmo natural de u. Acá está la formulita para derivarlo. La derivada es arriba, derivada de u sobre u. Entonces, arriba va la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de la tangente de x sobre 2? ¿Cómo se deriva la tangente de x sobre 2? No los escucho. ¿Cómo se deriva la tangente de x sobre 2? Bueno, ¿se escucha o no se escucha? Secante cuadrada de 2. No. Si es una tangente de u es x sobre 2. La derivada de la tangente sí es secante cuadrada de u, pero no termina ahí, por la derivada de u. Secante de x sobre 2 al cuadrado sobre 2. Ok, vamos a ponerlo primero aquí. Secante cuadrada de x sobre 2 por la derivada de x sobre 2, que es 1/2. Ya después le damos forma a eso. Derivada de u sobre u, que es tangente de x sobre 2. Este 1/2, si multiplicamos extremos sobre medio, nos quedaría como secante cuadrada de x sobre 2 sobre 2 veces la tangente de x sobre 2. Derivada de u sobre u. Y miren, si quisieran todavía simplificar un poquito más esto, la recomendación es pasar todo a senos y cosenos y trabajar con senos y cosenos. Pero la verdad es que no tiene caso, así lo vamos a dejar. ¿Alguna pregunta con la derivada?
No, todo bien. Ok. En el problema 8 nos piden derivar f de x igual a, ya tiene f de x igual a logaritmo natural de 1 menos 1 sobre x más 1 sobre x. Bueno, perdón, lo que tenemos ahí es una suma, son dos. Habrá que derivar término por término. Siempre que aparezca un logaritmo, lo primero que hay que ver es si se puede aplicar alguna propiedad. ¿Podríamos aplicar una propiedad? Acuérdense que son tres, ahí se las anoté, ya las borré. Teníamos tres propiedades. ¿Podemos podemos aplicar alguna de ellas? Sí. ¿Cuál? ¿Uno, dos o tres? La 2. ¿Cómo dice la propiedad 2? El logaritmo natural de A por B es igual al logaritmo de A Ok, más... a ver, espérame. Aquí tenemos A por B. Este es un producto. No, es el argumento, ¿no? Por eso. Pero el argumento está definido por un producto. Para No, poder usarlo, No. para poder usar la propiedad 2, debemos de tener logaritmo de A por B. Entonces, entonces no se podría usar las propiedades. no se puede usar propiedades. Ya dijimos, tenemos propiedad para la potencia, para el producto y para el cociente. Para la resta no hay propiedades. No hay propiedades para la resta. Ahora, ¿podemos forzar a usar una propiedad? Sí, si antes resolvemos esa resta de fracciones que está dentro del paréntesis. Es decir, primero encontramos un común denominador que sería x. X entre 1 por 1 nos da x menos 1 más 1 sobre x. Ahora sí, ya podemos usar una propiedad. ¿Cuál? La del cociente. Así es, la de cociente, la número 3. Como estaba al principio, no, porque para la recta no hay propiedades. Por eso resolvimos la fracción para que nos dé un cociente. Escrita como cociente, sí se puede aplicar propiedades. La propiedad nos dice que el logaritmo natural de A sobre B es logaritmo natural de A, que es lo que va arriba, menos logaritmo natural de B, que es lo que tenemos abajo. 1 sobre X es un término aparte, ese no le hemos hecho nada y no le vamos a hacer nada. Y entonces llegamos a esa expresión. A partir de aquí es que ahora sí vamos a empezar a derivar. Todo lo que hicimos antes fue darle forma para poder usar una de las propiedades. Ahora sí, término por término. El primer término es este que tenemos aquí, logaritmo natural de U. ¿Cuál es su derivada? Pues la regla dice, arriba, derivada de U. ¿Cuánto nos da la derivada de U? 1. 1 sobre U, x menos 1. Menos, signo que sigue. Nuevamente es un logaritmo natural de U. Este es U. La regla dice, derivada de U. Menos 1. Sí, el menos ahí está. 1 sobre U, que es x. La derivada del primer término del segundo. Más. ¿Cómo derivamos el tercero? Ahora sí hay que derivarlo. Queda 1. No. 1 entre 1. A ver, ¿cuánto? 1 entre 1. No. ¿Cómo se deriva? Primero y luego ya vemos cuánto nos da. ¿Qué formulita usaríamos para derivar esto así como está? Arriba, ¿cómo es? Una constante. ¿Y abajo? Sería 1 sobre x cuadrada. Bueno, es una constante sobre una variable. Es c sobre b. Vamos a derivar como una c sobre b. ¿Cómo dice la formulita de la derivada de c sobre b? Ahí la tienen, búsquenla. ¿Cómo dice? Hay que verla.
Menos 1 sobre x cuadrada Y por la menos derivada de... menos 1 sobre x cuadrada por la derivada de b. La derivada de x pues sigue siendo 1. Pero es negativa, menos 1 sobre x cuadrado. Ahora, si así les da problema y no le encuentran, pues súbanlo. Y entonces les queda como x a la menos 1 y derivan como x a la menos 1. Nada más que luego hay que andar haciendo potencias positivas. Esto como una x a la n por x a la n menos 1. Y ya luego lo hacen positivo y llegan a eso mismo. Ahora, esa es la derivada. Ya, con la derivada ya terminamos, ya no hay más. Vamos ahora a darle forma, vamos a hacer las restas de fracciones. Como un denominador, no repetimos las x, tomamos la de mayor exponente, x cuadrada por x menos 1. Decimos, todo esto entre x menos 1 nos da x cuadrada. Por 1, x cuadrada. Signo que sigue es menos. Todo esto entre x me queda x por x menos 1. Signo que sigue es menos. Todo esto entre x cuadrada me queda x menos 1 por 1, x menos 1. Muy bien. Siguiente paso, vamos a efectuar los productos arriba para poder reducir términos. X cuadrada. Menos x por x nos da menos x cuadrada. Menos x por menos 1 nos da más x. Menos por x nos queda menos x más 1, x cuadrada por x menos 1. Las x cuadradas se cancelan, las x también, y nos queda 1 sobre x cuadrada por x menos 1. ¿Alguna pregunta? Profe, yo solo tengo una pregunta con la fórmula del logaritmo, la primerita esa que está ahí arriba. Sí. Yo tengo un formulario desde la prepa, bueno, desde prepa, que es así de cálculo, Sí. y mi fórmula dice que es 1 sobre u logaritmo e y la derivada. Bueno, du sobre dx. Por eso, si tú te checas bien, es ¿Es lo mismo? exactamente lo mismo. Es lo Oh, mismo. Algunos libros, al igual que tu formulario, lo manejan como 1 sobre u por la derivada de u con respecto de x. Esto es a lo que yo llamo u', que multiplicada por 1 pues te da u' sobre u. A mí se me hace más fácil verla de esta manera, pero volvemos a lo mismo. Si tú la quieres trabajar así, yo no tengo problema. Si lo hacemos bien, adelante. sí, Pero te digo, a mí en lo personal se me hace más fácil verla así. Es exactamente lo mismo, lo mismo. sí. Gracias, profe. Ándale, pues. Si la quieres usar, adelante, yo no tengo problemas. Bueno, vamos a ver otro. Si no hay más preguntas sobre esto, vamos a ver otro. Problema 14. Nos piden derivar f de x igual a x logaritmo natural de x. A ver, díganme ustedes cómo podríamos derivar eso. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cómo se deriva eso? Eso es una U por V. Así es un producto. Sí. Es un producto. Esto sería U y esto es B. Y como solamente el logaritmo natural de X no tiene más términos, pues no hay propiedades por aplicar. No es una potencia, no es un producto, no es un cociente. Bueno, tampoco tiene que ser a fuerza que se apliquen las propiedades. Así lo podemos derivar. No hay propiedades por aplicar. Este es un producto. Bueno, pues la regla dice el primero por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del segundo? ¿Cuál es la derivada del segundo?
1 sobre X. Sí, ya la habíamos hecho. Es esta misma. Es derivada de U. La derivada de X es 1 sobre U. 1 sobre X. Más el segundo por la derivada del primero. ¿Cuánto nos da la derivada del primero? 1. 1. Ya. Ya lo único que podemos hacer es simplificar eso. X con X se cancela y nos queda 1 más logaritmo natural de X. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. Ok, vamos con el problema 20. Nos piden derivar f de x igual a x sobre el logaritmo natural de x. Y ahora, Un cociente. así es un cociente. Esto se deriva como un cociente, es decir, una u sobre b. Como solamente el logaritmo natural de x sola, pues, ni es potencia, ni es producto, ni es cociente, por lo tanto, pues no hay propiedades por aplicar. Si no hay propiedades, pues derivamos así como está. Y es un cociente. La regla del cociente nos dice todo sobre b cuadrada. Esto, lo que está abajo es b. Al cuadrado es logaritmo natural de x al cuadrado. Fíjense cómo la nomenclatura que usamos es todo entre paréntesis elevado al cuadrado. No es x la que está al cuadrado, es todo el logaritmo. Y arriba, b, que es logaritmo natural de x por la derivada de u. ¿Cuánto nos da la derivada de u? 1. Menos u, que vale x, por la derivada de b. 1 sobre 1 sobre X. Y van 3 veces que lo hacemos con esta, 1 sobre x. Quiere decir que esto va a ser logaritmo por 1 nos queda logaritmo natural de x menos, aquí estas x se cancelan, nos queda un 1 sobre logaritmo natural de x al cuadrado. Ya no hay nada más que podamos simplificar, bueno, pues así lo dejamos. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Profe, el logaritmo no se puede simplificar. Ya ve que está al cuadrado abajo. O sea, el O sea, logaritmo solo no. Ah, ok. ¿Con qué lo querías simplificar? Con el de arriba no se puede, ¿no? Porque Ah. está junta esa operación. No se puede porque es una recta. Ah, sí. Ok, gracias. Necesitarían ser factores para que pudiéramos cancelar uno de esos términos. ¿Sí? Bueno, miren, aquí Sí. está este problema un poquito más interesante. Es el 23, nos piden derivar f de x igual a logaritmo natural de la raíz cuadrada de x menos 1 sobre x más 1. Ahí lo tienen en el problema 23. Muy bien, sugerencias, ¿qué hacemos? Primero pasarlo a potencia. Muy bien, ese es un buen principio. No trabajamos raíces, lo vamos a escribir como una potencia, x menos 1 sobre x más 1 a la 1/2. Y luego, Y luego podemos derivarlo no, pero así. ya quedamos que antes de derivar necesitamos ver si se pueden Ah, aplicar propiedades, porque eso nos sí. va a dar una derivada mucho más fácil. Ujú. ¿Podríamos aplicar alguna propiedad?
Sí, la de logaritmo a la n. Sí, la de la potencia. Logaritmo de a y todo elevado a la k. El exponente baja como coeficiente. Primera propiedad, nos quedaría un medio logaritmo natural de x menos 1 sobre x más 1. No estamos derivando todavía, le estamos dando forma para poder derivar más fácil. Ahora, no hay nada que diga que solamente se puede aplicar una propiedad en cada problema. No, las que podamos utilizar. ¿Podríamos usar alguna otra propiedad? La del cociente. Así es. Logaritmo de a sobre b, la del cociente, que equivale a Logaritmo de a menos logaritmo de b. sí, una resta de logaritmos. El un medio sigue multiplicando a todo, es decir, esto será f de x igual a un medio que multiplica logaritmo natural de x menos 1 menos logaritmo natural de x más 1. O sea, todo lo que hemos hecho hasta ahorita es nada más para cambiarle de forma a la función, reescribirla y que la derivada sea más fácil. Todavía no hemos empezado a derivar. Ahora, la pregunta es, ¿habrá alguna otra propiedad que pudiéramos utilizar? No, ya. No. No, ya no. Acuérdense que para sumas y restas no hay propiedad. Entonces, ya no. Y si ya no, pues entonces no nos queda más que derivar. Ahora sí ya vamos a empezar a derivar. Esto va a ser f' de x es igual a un medio por la constante queda fuera y derivamos cada término de la variable. ¿Cuánto nos da la derivada del logaritmo natural de x menos 1? 1. No, 1 sobre x menos 1. así es derivada de u, que es 1, sobre u. Signo que sigue, menos. Derivada del siguiente término. 1 sobre x más 1. Así es, un logaritmo natural de u. Derivada de u, que es 1, sobre u, x más 1. Bueno, pues esa es la derivada. Ya no vamos a derivar más. Pero tampoco lo vamos a dejar aquí, se ve muy feo el resultado. Vamos a resolver la resta que tenemos dentro del paréntesis. Común denominador, x menos 1 por x más 1. Y decimos, todo esto entre x menos 1 nos queda x más 1. Por 1, x más 1. Signo que sigue es menos. Significa que todos los signos van a cambiar. X menos 1, x más 1. Entre x más 1 nos da x menos 1. Por 1, con signo contrario, menos x más 1. F' será un medio por. Abajo es un producto de binomios conjugados. Si lo queremos escribir de manera más compacta, pues lo podemos poner como una diferencia de cuadrados. X cuadrada menos 1. Y arriba, las x se cancelan. 1 más 1 nos da 2. Y ahora el 2 con un medio, y llegamos a 1 sobre x cuadrada menos 1. ¿Alguna pregunta con el problema? No, profe. Fíjense cómo, de veras, el uso de las propiedades nos da una derivada más fácil. Si no hubiéramos usado las propiedades, pues como un logaritmo natural, primero la derivada de u, y ahí es donde está el problema, porque primero se deriva como una potencia y luego como un cociente, y eso nos puede llevar mucho tiempo, mucho tiempo. Por eso sí es bueno que si se pueden aplicar las propiedades, pues hay que hacerlo. No en todos los problemas se pueden. Bueno, pues donde podamos, pues adelante. Bueno, vamos a resolver otro. Este es el problema 26. Nos piden derivar logaritmo natural de x cuadrada por 3 menos x. Ya quedamos que todas se pueden derivar así como nos las dan.
pero se trata de buscar la manera más fácil de hacerlo. Y entonces la pregunta es, ¿podríamos aplicar alguna propiedad de logaritmos? Podría Sí. ser la del producto A por B. La del producto. ¿A qué es igual el logaritmo de A por B? El logaritmo de A más logaritmo de B. Muy bien. Entonces, a ver, dime por favor, aplicando la propiedad, Dulce, ¿cómo nos quedaría eso? El logaritmo de X cuadrada más logaritmo de 3 menos X. Más el logaritmo natural de 3 menos X. Muy bien. Fíjate bien la pregunta, Dulce. En el primer término, ¿podríamos aplicar alguna otra propiedad? Sí, en la de potencia. Bueno, así es. El exponente baja como coeficiente. En el segundo término, ¿podríamos aplicar alguna otra propiedad? No, ya no se puede. Ya no, porque es una resta. Para la resta no hay propiedad. Bueno, pues eso tampoco es problema, lo dejamos así como está y se acabó. Ahora sí, ya que le dimos la forma que queríamos, ahora sí vamos a derivar. A partir de aquí es donde vamos a derivar. El 2 es constante, queda afuera. Derivada del logaritmo natural de X. 1 sobre X. 1 sobre X, muy bien. Más. Derivada del logaritmo natural de 3 menos X. Menos 1 sobre 3 menos X. Menos 1 sobre 3 menos X. Muy bien. Vamos a darle forma a eso porque se ve muy feo. 2 por el 1 nos queda 2 sobre X. Menos por más es menos. 1 sobre 3 menos X. Común denominador. X por 3 menos X. Decimos, todo esto entre X nos da 3 menos X. Por 2, 6 menos 2X. Signo que sigue es menos. Significa que todos los signos van a cambiar. X por 3 menos X. Entre 3 menos X nos queda X. Por 1 con signo contrario, menos X. Es decir que esto será 6 menos 3X sobre X por 3 menos X. Y bueno, ya lo más que podríamos hacer es un factor común arriba que es 3. 2 menos X. X por 3 menos X. Y llegamos a eso. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. No, profe. Muy bien. Ok, vamos a resolver otro. Vamos a ver. Nos piden derivar déjenme ver cuál pudiera ser que no hayamos hecho nosotros. Ok, es f de x igual a, es el problema 28, página 52, x por la raíz de logaritmo natural de x. Bueno, ahí está. Sugerencias. ¿Por dónde empezaríamos? Pasando la raíz a potencia. Muy bien. Entonces sería x por logaritmo natural de x a la 1/2. Ahora, abusados, aquí viene lo bueno. ¿Habrá alguna propiedad de logaritmos que pudiéramos aplicar? Es que no sé, porque, o sea, la fórmula es A a la N, y ahí está el logaritmo y X a la potencia, entonces no sé si puedo. Esas son expresiones diferentes.
Y si son diferentes, pues no se puede aplicar propiedad. La verdad es que no hay propiedad por aplicar. Miren, era lo que les decía, necesitamos nosotros conocer la nomenclatura. Logaritmo natural de u a la n sí es lo mismo que el logaritmo natural a la n de u. Estas dos expresiones significan lo mismo, esas sí son iguales. Pero el logaritmo natural de u a la n es completamente diferente al logaritmo natural de u a la n. En el primer caso, todo el logaritmo es el que está elevado a la potencia. En el segundo caso, solamente u es el que está elevado a la potencia. La propiedad aplica para esta expresión, logaritmo natural de u a la n, pero no para cuando todo está elevado a la n. Ahí no se puede aplicar la propiedad. Entonces, sí es muy importante eso, que nosotros sepamos distinguir la nomenclatura para saber si se puede o no aplicar la propiedad. En este caso no se puede aplicar la propiedad porque no es x la que está elevada a la 1/2, es todo el logaritmo. Entonces, pues ahí sí no hay nada que hacer. Eso no vamos a poder aplicar propiedades, por lo tanto, pues vamos a tener que derivar así como está. ¿Y cómo se deriva? Bueno, pues esto es un producto, esto es u y b, u por b. Cuando derivemos b, pues tendrá que derivarse como una potencia porque está a la 1/2. Ok, entonces, vamos a ver. Como no hay más que hacer, derivamos. La regla dice, el primero por la derivada del segundo. ¿Cuánto nos da la derivada del segundo? Es un medio del logaritmo de x a la menos un medio por 1 sobre x. Sí, por 1 sobre, así es. N por u a la n menos 1 por la derivada de u, derivada del logaritmo natural de x, ya la hemos hecho como 4 o 5 veces, 1 sobre x. Más, esto es apenas primero por la derivada del segundo, más el segundo, ya lo voy a poner como raíz, por la derivada del primero. ¿Cuánto nos da la derivada del primero? Por 1. Por 1. Muy bien. De aquí en adelante no es más que darle forma al resultado, por esa ya fue la derivada. Miren, una x multiplica, otra divide, se cancela. Lo bajamos para que sea positivo junto con el 2 que también ya está ahí abajo. Nos va a quedar 1 sobre 2 veces la raíz del logaritmo natural de x más la raíz del logaritmo natural de x. Si hacemos la suma de fracciones, como un denominador, 2 veces la raíz del logaritmo natural de x. Esto entre lo mismo nos da 1. Por 1 sigue siendo 1. Más. Esto entre 1 por lo que está arriba. Cuando yo multiplico la raíz por la raíz, pues equivale a elevarla al cuadrado. Se cancela. Nos queda 2 logaritmo natural de x. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Todo bien, profe. Bueno, nada más avanzado con la nomenclatura. ¿Cuándo es logaritmo todo a la n de u o cuándo es logaritmo de a a la n? O sea, tienen que diferenciarla porque en uno se puede aplicar propiedad, pero en otros no. Entonces tienen que ver eso bien. Bueno, entonces les decía, miren, por ese modo les voy a compartir la liga del canal de YouTube para que ustedes puedan ver otros problemas resueltos y tengan una mayor variedad de ejercicios. Lo pueden identificar, les digo, por el número de grupos. Su grupo es el 4019, o sea, cualquier otro, pues son problemas diferentes a los que resolvimos aquí. Y traerá la fecha de hoy para que sepan ustedes qué es la clase de hoy. De veras, pónganse a estudiar, ya el examen está a la vuelta de la esquina y
con más ejercicios resueltos, pues quizá les va a ir mejor. Entonces, aquí le dejamos por hoy. Si no hay más preguntas, gracias. Mañana continuamos. Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿El examen Dime. va a ser entonces de todo lo que hemos visto? ¿Las va a combinar todas las derivadas? El examen es desde la primera clase que vimos, que fue límites, hasta la última que veamos previa al examen, que van a ser derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Todo Ah, eso es material de examen. De ahí que pueda venir o que no, pues no te lo puedo decir, pero hay que estudiarlo todo. sí, gracias. Sí, ahora, no sé si alguien me preguntaba, en algunos grupos hay algunos oyentes, los oyentes no van a presentar el examen, solamente el examen es para los que estén inscritos en el curso. Y ya quedamos que el examen será a mediados de la próxima semana, no el viernes, como está programado, porque no alcancé a cubrir todo el material y no quiero dejar parte de las derivadas en un examen y parte de las derivadas en otro. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. No, profe. No, profe. Bueno, ok. Pues entonces aquí le dejamos por hoy. Muchas gracias.